caso, agradecer también la invitación que me han hecho para el dictado de cursos a futuro. Y bueno, yo estoy aquí en realidad para compartir todos los conocimientos que tengo por parte de experiencia, aprender cosas nuevas por parte de ustedes. Y sobre todo, ¿no? Conocer un poquito más sobre la normativa que nos va a permitir poder a nosotros desarrollarnos mejor, tener un mejor desempeño dentro de nuestras instituciones, con la finalidad que todos tenemos, el de brindar un servicio de calidad a nuestro ciudadano, que es la parte más importante de la gestión pública. Y es para lo que en este caso nos estamos formando o estamos reforzando nuestros conocimientos. Ok, valoro mucho a las personas que estamos invirtiendo, pues, un sábado, ¿no? En poder capacitarnos y así poder seguir creciendo. ¿Ok? Si me autorizan, tengo ya las autorizaciones para poder compartir pantalla. ¿Sí? Efectivamente. Perfecto. Bien. Bueno, ya se les ha hecho llegar el material. Os supongo que se lo van a entregar en breves instantes. De todas maneras, vamos a proceder a compartirlo con ustedes. Confírmame, por favor, si se puede, en este caso, ver. Y los demás silenciamos los micrófonos. Les pido, por favor, que silenciemos micrófonos. Moderador, por favor. Listo, doctora. Silenciados todos Muchísimas los. gracias. Muchísimas gracias. Bueno, a veces se nos tal vez ha apretado algo sin querer. Bien, entonces, ¿me confirman si se ve la pantalla? ¿Sí? Se ve perfectamente, licenciada. Ok. Bien, como introducción a nuestro curso de trámite y gestión de archivos, en realidad este es un curso bastante completo, ¿ya? Nosotros vamos a hablar desde cómo es que el documentito va a iniciar vida a partir de su recepción y cuál va a ser la parte final de este documento que ya es su destino final, que va a ser en un archivo. Vamos a hablar también en este caso de cómo es que enviamos o cómo es que transferimos a un archivo, qué nos dicen los nuevos lineamientos, porque el Archivo General de la Nación, desde el año 2019, viene reforzando toda su normativa y actualizándola porque ha considerado que es un punto muy importante y del cual estamos muchas entidades tal vez fallando respecto a los archivos de las entidades. No los consideramos importantes, pero deberíamos de hacerlo, porque recuerden que esos archivos son los que van a tener información sobre nuestros tesoritos, ¿no? Que tenemos, ya sea históricos, ya sea legales, ¿ok? O trámites necesarios que se realicen, que se puedan utilizar en este caso como antecedentes y considerarlos dentro de los siguientes, ¿no? La metodología del curso es la siguiente, ¿ok? Si básicamente ustedes tienen alguna pregunta o duda y no quieren activar su audio o pedir permiso, perfecto. Yo estoy atenta al chat durante toda la clase. Ya, si por ahí tenemos que compartir algún tipo de información, lo podemos hacer. Yo estoy presta y de todas maneras, terminado cada bloque, hago la consulta si hubiese alguna duda o pregunta. Si no, también al finalizar el curso, vamos a poder atenderlos. Tenemos 2 horas para poder compartir. Bien, vamos a iniciar entonces. El logro de aprendizaje del presente curso les va a permitir a ustedes aprender un correcto trámite documentario en el sector público, además de poder conocer sobre el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General y también conocer la parte que corresponde a los archivos o inventarios de archivos y su normativa vigente. El objetivo principal de un sistema documentario es permitir a una institución tener el control de la ubicación física y lógica de la documentación que fluye y llega dentro de ella, y realizar su seguimiento, mejorando así la calidad de servicio y atención al usuario o ciudadano. Dentro de nuestra ley de modernización institucional que nuestro Estado viene promoviendo y que además forma parte de una política pública, el Estado lo que indica es lo siguiente: tú como entidad tienes que acostumbrarte a darle todas las herramientas al ciudadano, en este caso, o al administrado, para que él, si necesita hacer un trámite dentro de tu entidad, solicitarte algo, tú bríndale las facilidades posibles. Si no tiene cómo trasladarse, pues entonces creamos un sistema de trámite documentario y una mesa de partes virtual, ¿ok? Si no tiene cómo presentar documentos y los quieres por ahí facilitar con algún formato, pues hazlo. Si puedes simplificar procesos, ¿ok? Porque ves que se dilata demasiado y es mucho tiempo en atenderlo, pues hazlos, actualízalos. Parte primordial de toda entidad pública son sus documentos de gestión. Dentro de ellos tenemos al MAPRO y al TUPA. El MAPRO, que básicamente es un manual de procedimientos, donde nosotros deberíamos de hacer constar todos los procedimientos, en este caso, que puede brindar la entidad, y además el TUPA, que es aquí donde se va a detallar, además del flujograma que ya está en el MAPRO,
los requisitos, el tiempo de cada uno de ellos, quién es el área que lo va a atender, si no estoy de acuerdo con la respuesta, a quién voy a apelar, quién va a ser mi segunda instancia, etcétera. ¿Ok? Las mesas de partes no es que solamente se dediquen a recepcionar documentos, ojo, eso es un criterio yo creo que un poco arcaico, ¿ok? Ah, ya, me contrataron como mesa de partes, entonces lo único que yo tengo que hacer es recepcionar documentos, poner el sello, ver si está bien foliado y chao. No. Las mesas de partes deben de estar capacitadas y deben de conocer mínimamente el texto único de procedimientos administrativos de la institución para la que trabajan. No me podrían decir que ustedes no saben si existe o no, porque esto es de obligatorio conocimiento. Ahora, hay entidades que tienen los TUSNES, que son los textos únicos de servicios no exclusivos, ¿ok? Si tienen, también, por ahí revísenlo. Y si no, pues saquen una copia y vayámoslo revisando, porque en realidad esto va a ser muy importante. ¿Cuáles son los antecedentes respecto al tema de trámite documentario? Miren, en realidad el trámite documentario se define como un conjunto de procesos que permite a las organizaciones tener control de la ubicación física y el estatus actual y pasado de la documentación que llega y que se genera dentro de ellas, con el fin, lógicamente, de mejorar sus flujos y su diligenciamiento. Por consiguiente, cuando se habla de trámite, se hace referencia a aquellos pasos secuenciales y diligencias que se tienen que manejar en un asunto hasta su final o conclusión. Utiliza normas técnicas y prácticas, procedimientos válidos y la tecnología de la información para construir una herramienta de gestión y de transparencia pública. Si nosotros hablamos un poquito sobre el tema de la historia, sabemos de que, por ejemplo, desde hace muchos años se tiene el papiro en el cual se hacía constar, y no solamente en eso, sino hasta en piedras, por ejemplo, en el caso de ceremonias que se realizaban, ¿no? O de fiestas también que podían celebrar. Y miren, si ustedes se dan cuenta, esta es una especie de archivo que tenían las culturas, porque ahí plasmaban qué es lo que hacían durante sus fiestas, sus celebraciones o cuáles eran sus creencias, para que justamente las generaciones que venían en adelante conozcan y las continúen haciendo. Entonces, ya estábamos creando un precedente que nosotros teníamos la intención en ese entonces de que conocieran sobre nuestra historia y le hicieran valer, ¿ok? El hombre durante toda su historia ha tenido la necesidad de plasmar todas las actividades como expresión testimonial, sin importar el formato, el lenguaje, el soporte, para lo cual ha utilizado toda clase de materias como la piedra, el papiro, el papel, que en esta época surgen varios problemas, que los documentos pasen de un lugar a otro por su frecuencia de uso o por su edad y su valor del contenido, que no se mande documentos de un sitio a otro por otro motivo, en el que estos ya no caben, ni que dejan de recibir en el que corresponden por la misma razón a falta de espacio. La necesidad de que el manejo de los documentos esté siempre en manos de expertos en la materia. Y es que podíamos ver de que en cuevas se realizaban pues los famosos petroglifos, donde se dejaban grabados momentos importantes, ¿no? De esa cultura. Sin embargo, en algún momento ya la cueva iba a quedar sin espacio y utilizaban otra. Y si el papiro se gastaba o se acababa el espacio, pues utilizábamos otro. Y este no era botado ni de alguna manera eliminado, sino que se mantenía ahí como parte de patrimonio de esta cultura. A lo largo de la historia vamos a tener tres etapas importantes dentro de lo que se hace notar dentro del trámite documentario. En la Edad Antigua, en Mesopotamia, teníamos, por ejemplo, que se escribía en arcilla blanca, que tenía una forma rectangular para controlar a la población y riquezas. En Egipto teníamos pinceles, ¿ok? Hechos de junco, que en este caso nos servían como una especie de lapiceros, ¿no? En Grecia los documentos eran guardados en el templo y su ingreso era restringido, se inician las tablillas de madera. Y en Roma ya se ve el uso de tabletas de madera, ¿no? Que se puede archivar y sobre todo archivan ideas y se realiza el control económico. Entonces ya empezamos a ver que las culturas creen necesario el registro de archivos, ¿ok? O de datos para cada una de sus culturas. En la Edad Media, en Europa, se da en España la decadencia del archivo romano. Se conservan documentos y privilegios feudales. A partir del año 1950, ¿ok? En este caso nace el primer archivo de la corona y, bueno, ahí no es 1950, es 1590, ¿ok? Y en 1545, Carlos I crea los archivos con la finalidad de guardar los trámites más importantes. Durante el siglo XIX y XX hemos visto que, si bien es cierto, en el siglo XIX ya inicia un avance del inicio del periodo archivístico, tenemos la creación, por ejemplo, del Archivo General de la Nación, en el caso de nosotros, y durante el siglo XX las entidades buscan la forma de crear mapros y tupas que mejoren la atención. Hoy en día se cuentan con sistemas de trámite documentario.
Además de eso, a partir del año 2019, como se les he mencionado, el Archivo General de la Nación viene de alguna manera implementando muchas medidas, lineamientos, directivas y normas que nos permiten a nosotros hacer un correcto trámite. Yo los invito a que de verdad revisen el material que tiene el Archivo General de la Nación. Sus directivas son bastante dinámicas, son bastante amigables. En realidad uno con leerlas ya entiende. No es necesario hacer un gran análisis o una interpretación. Después de que ya hablamos un poquito de la historia, ¿ok? Vamos a poder entrar en sí al tema de que es importante realmente un trámite documentario. Según los antecedentes que hemos revisado, sí, ¿verdad? Yo requiero, necesito registrar momentos importantes para que las culturas que vengan en adelante lo consideren o lo tomen en cuenta o sepan cómo es que se va a actuar. ¿Qué es un trámite? En este caso, si nos vamos a preguntar, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer, no? Las entidades públicas y privadas, indistintamente del rubro o actividad que desarrollen, se encuentran en un proceso permanente orientado a insertar componentes o herramientas tecnológicas adecuadas para que sus procesos de gestión sean más eficientes. De este modo es que se está logrando generar mayor competitividad, porque está demostrado que para poder competir en la actualidad necesariamente debemos de integrar la tecnología de diversas formas en los procesos y procedimientos de gestión de la entidad en forma tal que el cliente o usuario sienta que se está brindando el mejor servicio posible. ¿Ok? Tenemos 5 tipos de trámite dentro de cada entidad. En primer lugar, tenemos a los de naturaleza obligatoria, que es que de alguna manera quiere decir que yo no le estoy poniendo nada, sino que es un requisito imprescindible para que esta persona lo presente y pueda continuar. Un ejemplo, las valorizaciones de las contratas. Según ley, tienen que presentar o seguir contrato en este caso. Deben de presentarlas los 5 días, antes de los 5 primeros días hábiles de cada mes, ¿no es cierto? De beneficio que en este caso se busca un beneficio en específico, qué sé yo, la ejecución de algún proyecto de una obra, la donación de algo, ¿ok? Por ejemplo, a veces piden los sobrantes de obra, ¿no? Algunas asociaciones, etcétera, por ahí. Los de conservación, que en realidad te los van a dar con la finalidad de que tú custodies esa información que te puede servir en algún momento. Los de procedimiento que sí o sí van a seguir todo un trámite correspondiente. Hablamos de un requerimiento en una entidad, por ejemplo, estoy pidiendo un proceso de subdivisión, estoy siguiendo un proceso de subdivisión y quiero que se me emita una resolución para poder registrarla en el ente encargado, que en este caso viene a ser SUNARP. Y la de consulta, ahí podríamos considerar tal vez las solicitudes de acceso a la información pública o de transparencia, ¿verdad? En la cual yo le requiero a la entidad que cierta información y la cual ella está obligada a brindármela, según me señala la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ¿Todos estos trámites van a ser atendidos en este caso entre las entidades? Claro que sí, ¿ok? Punto importante o punto a favor de las entidades es que la información que ellos van a contener es importante que la archiven de la manera correcta. ¿Ok? Vamos a continuar. Un ratito me he echado un poquito de spray a la garganta. Bien, vamos con el concepto. Las entidades públicas y privadas, indistintamente del rubro o actividad que desarrollen, se encuentran en un proceso permanente orientado a insertar componentes o herramientas tecnológicas adecuadas para que sus procesos de gestión sean más eficientes. El Estado te va a brindar justamente toda una serie de herramientas en la cual te va a decir, oye, tú como entidad pública tienes que hacer uso de estas herramientas para mejorar, ¿ok? Mejorar el servicio que estás brindando a tu ciudadano. De este modo es que están logrando generar mayor competitividad, porque está demostrado que para competir en la actualidad necesariamente debemos de integrar a la tecnología. Sí o sí. Miren, hemos salido de una pandemia, ¿no? Una pandemia que nos ha demostrado que necesitamos de un sistema digital, de un sistema virtual que nos permita a nosotros, en este caso, llevar correctamente cualquier tipo de trámite o solicitud que se requiera y que además durante estos periodos se dan necesidades para el poblador o para el ciudadano, que tenemos que atender, sí o sí. No podemos utilizar de excusa cualquier tema para poder dejar de atender. El trámite documentario se va a definir justamente como ese conjunto de procesos que permite a las organizaciones tener un control adecuado de la ubicación física y estatus actual y del pasado de la documentación que llega y se genera dentro de ellas, con el fin de mejorar sus flujos y sus diligenciamientos.
Cuando nosotros hablamos de trámites, se hace referencia a aquellos pasos secuenciales y diligencias que se tienen que manejar en un asunto hasta su final o conclusión. Se utilizan normas técnicas y prácticas, procedimientos válidos y tecnología de la información para construir una herramienta de gestión y de transparencia pública. Toda entidad que de alguna manera depende de un recurso público está obligado siempre a mantener informado a su poblador. Mírenlo desde este punto. La transparencia genera confianza, aunque ustedes no lo crean. Cuando un gobierno se muestra transparente, la gente empieza a confiar en ella. Yo les voy a dar un ejemplo que tal vez no sea el adecuado, ¿ya? Pero ni tampoco digo que lo usen como referencia o haya sido la mejor gestión. Pero si ustedes se han dado cuenta, cuando vino el tema de la pandemia y todos los días el presidente salía a dar su informe al mediodía, ¿verdad? Miren, así teníamos a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta ola encima de COVID. La gente se sentía tranquila con que el presidente salga de la cara y nos explique qué es lo que estaba pasando, pese a que también, bueno, ya se ha comprobado que tal vez decía mentiras. Pero nos informaba. ¿Qué pasó con el gobierno de Pedro Castillo y con el cual se mostró mucho rechazo desde el inicio? Que él no quería comunicarse con la población. Se negaba a dar conferencias, se negaba a dar mensajes de la nación y los que dio lamentablemente fueron con resultados terribles. Entonces, ahí es donde la gente empieza a desconfiar y es lógico. Vamos con un ejemplo de la vida diaria. Cuando ustedes le preguntan a sus hijos qué pasa, cómo están, y ellos no responden, empiezan a sospechar que algo está ocurriendo, ¿no? Pero si nada ocurriera, bueno, como que serían un poquito más transparentes. Entonces, ese silencio a mí me genera desconfianza. Yo considero que el Estado debería ser lo más transparente posible, mantener informado siempre a su poblador. No he revisado últimamente, pero hace mucho lo hice y, por ejemplo, la Municipalidad de Miraflores, ustedes revisen su página web, para mí es una de las entidades más transparentes que existen a nivel nacional. No he revisado otras, ¿ah? Tal vez por ahí si ustedes tienen alguna propuesta, díganmelo y la reviso. Pero esta municipalidad, la parte de transparencia la trabaja al 100%. ¿Ya? Tiene buena recaudación de tributos, bueno, también sus tributos son altos, ¿ok? Pero yo considero que es básicamente porque están haciendo un buen gobierno. Entonces, estamos dándole herramientas nosotros al ciudadano para que confíe en mí. Pero si yo le quito esas herramientas, definitivamente no voy a tener buenos resultados. Miren, este es un flujo, un ejemplo de flujograma de un correcto trámite documentario, ¿ok? Vamos a partir, permítanme un ratito. Vamos a partir de aquí, de este punto de inicio, este puntito verde, ¿ok? En el cual yo presento la documentación. Y aquí tengo una opción. En este caso, me van a recepcionar mi documentación, van a revisar que los requisitos estén completos y hay dos opciones. La primera es que sí, esté todo completo y en este caso, continuemos, ¿ok? Y si no hay observaciones, si hay observaciones, pues les notifico a la persona para que la pueda subsanar y nuevamente inicio el ciclo. Si no levanta las observaciones, se acaba todo. Pero no, hagamos de cuenta que no hay observaciones y continúo. Se ingresan los datos, se digitaliza la documentación, se registra el expediente en el sistema general del sistema de gestión documental, se deriva el expediente al área correspondiente, el área correspondiente recibe la información, la atiende y la procede al archivo, siendo este el final del documento. Esto es un correcto trámite. Ah, ya, doctora, pero ¿y por qué usted no ha considerado plazos, no? Sería interesante que considere. Porque todos los procedimientos no son iguales. No todos los procedimientos tienen requieren lo mismo, el mismo tiempo, la misma atención, van a reclamar hasta la misma instancia, no. Todos los trámites, de alguna manera, son siempre diferentes. ¿Tenemos normas que se deben aplicar en el trámite documentario? Claro que sí, obligatoriamente, ¿ok? Netamente estamos ligados a las siguientes. En primer lugar, a la Ley de Procedimiento Administrativo General, a través de su tubo, ¿no? Que reúne todas sus modificaciones, a la ley que regula el proceso contencioso administrativo, a la ley del marco de la gestión del Estado, a la ley de transparencia y acceso a la información y a la ley que modifica esta ley, ¿ok? Miren, la ley de procedimiento administrativo se va a encargar de regular todos los procedimientos de naturaleza administrativa que siguen los usuarios ante las entidades públicas. Esta ley, que se publicó en el año 2001 y entra en vigor a los 6 meses de su publicación, trae consigo toda una serie de procedimientos que se van a realizar dentro de cada entidad. Esta ley es genial, nos habla de procedimientos, nos habla de recursos, nos habla de quejas, nos habla del trámite correspondiente, qué es lo que debe contener un informe, un documento, cómo es que se va a tramitar.
Entonces nos establece en líneas generales los principios que vamos a aplicar, etcétera. Y es como que, por decirlo, ya nosotros tenemos a nuestra Constitución, que es la Carta Magna y nuestra norma madre a nivel nacional, porque se establecen los principales derechos fundamentales de la persona y etcétera. Pero en este caso, vamos a hacer de cuenta que la ley y su tubo son como que, ya, si la Carta Constitución es la parte, es la Carta Magna y la mamá, en este caso este va a ser la hija que se va a referir netamente a la parte de la gestión pública. Que va a ir de la mano de otras reglas, es cierto, ¿ok? Pero es como que la principal, la primordial. Pero justamente como esta ley se crea en el año 2001 y poco a poco se ha ido actualizando, se decide en el año 2000, primero 17 y luego en el 19, actualizar o crear un tubo, que es un texto único ordenado, que lo que va a hacer es recabar toda la información referida a las modificaciones de la 27444 y considerarlas de manera ordenada. ¿Ok? Este tubo básicamente se va a encargar de regular, por ejemplo, procesos administrativos, ¿ok? Especiales o no, imponer, perdón, que no se impongan condiciones favorables a los administrados y también que se puedan seguir los principios administrativos como derechos y deberes, en este caso de los sujetos del procedimiento. Es decir, se va a encargar de proteger netamente al administrado como tal, pero también, ¿no? Va a respetar, en este caso, las decisiones que se suman por parte de las entidades. ¿Ok? Aquí una pequeña diferencia. La ley 2744 que va a regular los procedimientos administrativos que siguen los usuarios ante las entidades de administración pública y consagrar y definir legalmente una serie de principios que sustentan fundamentalmente el desarrollo de estos procedimientos administrativos. Y el tubo de esta ley va a compilar y sistematizar en un solo texto integral las normas contenidas en la ley 27444 a fin de otorgar la coherencia sistemática que pudiera haber sido afectada como producto de las modificaciones y derogaciones dispuestas por normas posteriores hacia la citada ley. ¿Ok? Hasta ahí yo no sé si es que hay alguna pregunta o duda tal vez por parte de los que están en clases. ¿No? Si no, normal, continuamos, por favor. A ver. Si no pueden activar su audio, no desean hacerlo con toda confianza. Estoy leyendo estoy atenta al chat. A ver. Vamos, ahí hay una pregunta, una duda, creo. Ah, todo bien. Tonio. ¿Tonio? ¿Es Tonio o Toño? Ok, Tonio. Entonces vamos a continuar, ¿ok? Miren, vamos a introducirnos. Yo creo que ya ustedes, esto es un curso especializado. Yo entiendo que ustedes ya han trabajado la parte del trámite documentario, ¿ok? En la sesión anterior con la docente. Ahora nos toca la parte que corresponde justamente a la gestión de los archivos a nivel, valga la redundancia, archivístico. Ujú. Es decir, ya la parte final de lo que le va a corresponder. Y aunque ustedes no lo crean, el Estado ofrece una serie de normas importantísimas, dinámicas, ya que nos van a permitir, amigables, que nos van a permitir a nosotros aplicarlo a los conocimientos que tenemos y mejorar el servicio que podemos brindar. Dentro de esto tenemos el proceso de organización, clasificación de documentos, de expedientes e inventario de archivos. No se preocupen porque tal vez el nombre suena muy complicado, pero netamente se refiere a la parte archivística de una entidad, que muchas veces dejamos de lado. Sin embargo, es importante considerar algo. La organización de un archivo responde a una doble necesidad. Por un lado, proporcionar una estructura lógica al fondo documental, de modo que refleje las actividades que desarrolla la entidad. Y por otro lado, facilitar la localización de los documentos, ¿no? Resulta importante hacer posible la rápida localización de documentos. Cada expediente o documento debe tener asignada una ubicación y no otra, de forma que su búsqueda sea ágil y rápida. Y es que en realidad, miren, ocurre lo mismo en nuestro día a día, ¿no? Si nosotros tenemos en nuestra documentación, la mantenemos ordenada, vamos a saber dónde ubicarla, vamos a cuidarla, vamos a estar atentos con las fechas. Pero si tenemos todo en un desorden, nos va a dificultar todo a nosotros, ¿ok? Siempre es bueno el orden, sobre todo dentro de la gestión pública, aunque ustedes no lo crean. Vamos a iniciar con algunos conceptos básicos para poder para poder iniciar todo este procedimiento archivístico. Y en primer lugar, nosotros vamos a considerar, en este caso, ¿qué es un archivo? ¿Ok? Ah, ya es un documento. No. El archivo es un conjunto organizado de documentos archivísticos, producidos por una persona natural o jurídica, por una entidad pública
por una entidad privada, por el ejercicio de sus funciones, respetando su procedencia y orden original, para servir como testimonio, información o fuente de historia e investigaciones. Independientemente del soporte, espacio o lugar donde se resguarden, también puede ser entendido en su dimensión institucional como una unidad de organización funcional que administra documentos archivísticos y brinda servicios de acceso. Un ejemplo, ustedes seguro que laboran en el sector público. Cuando nosotros salimos de cumplir una labor, ¿qué hacemos? Nos dan un certificado de trabajo y ese certificado de trabajo lo vamos a adjuntar a nuestro file, ¿sí o no? Y nos va a generar ese archivo. Entonces ya cualquier cosa, cuando me lo pidan, yo ya lo tengo digitalizado y ordenadito, listo para enviar. Ya están ustedes generando un archivo, ¿sí o no? Pero si yo tengo una hoja por acá, la otra hoja por allá, mi certificado está en la casa de mi mamá, mi título está en la casa de mi hermano, mi, mi habilitación está en la casa de mi enamorado, y al momento de que me convoquen a una reunión, perdón, a un trabajo, ¿cómo hago para recolectar toda esa información? Si esa información era importantísima que yo la tuviera en mi poder, en un lugar donde yo tuviera un fácil acceso, o por último, si no, la tengo digitalizada. Pero si yo no cumplo con ninguno de lo antes mencionado, entonces, ¿cómo voy a organizarme? Me va a ser imposible poder organizarme. ¿Qué es un documento archivístico ahora? Si ya sabemos que es un archivo, un documento archivístico es un documento producido, recibido o emitido en el ejercicio de una función, procedimiento, actividad, tarea o acción por persona natural, institución pública o privada, que contiene información de cualquier fecha, forma, soporte físico y cualquier otro que se genere como resultado del avance tecnológico. Entiéndase también como un documento de archivo, ¿ok? Que netamente nos va a permitir a nosotros mantener al menos organizado, ¿no? O segmentado cómo es que esta documentación podría ordenarse. Pero es importante que yo siempre la considere, que la separe por fechas o por tipo de documento o por una serie, ¿ok? Que este tenga. ¿Y qué es un proceso archivístico? Fácil, ¿no? Justamente, ahora que ya sé qué es archivo y qué es un documento archivístico, este documento para que llegue a ser tal, pasa por toda una serie de documentos, perdón, de trámites, de secuencias. Todas estas secuencias, ¿ok? Que en sí se van a relacionar y van a interactuar de forma mecánica e intelectual, permiten, en este caso, un adecuado tratamiento de los documentos archivísticos, así como una elaboración de instrumentos archivísticos a ser utilizados a lo largo del ciclo vital de los documentos, ¿ya? En atención a los fines del Sistema Nacional, en este caso de archivos. Buenas noches con todos los presentes. ¿Y qué es un documentario? Perdón, ¿qué es un inventario documental? Un inventario documental es un registro que sirve para indicar la cantidad de los expedientes que existen en un archivo y tiene como principal utilidad el poder experimentar correctamente los documentos existentes nuevos de cada unidad documental. ¿Ok? Me gustaría que por el chat me indiquen tal vez en qué área trabajan para poder brindarles mayor orientación. A los que están presentes, por favor. ¿Qué va a tener o qué va a contener un inventario de archivos? En sí va a contener el nombre de la entidad, el nombre de la unidad de organización, el nombre de la autoridad representante de la unidad de organización, el nombre del responsable de la elaboración del inventario, el nombre secuencial, según se le otorga el mismo en la unidad orgánica de archivo central, el año en que se realiza el inventario, la cantidad total de las unidades de archivamiento a transferirse, la serie o series documentales que conforman las unidades de archivamiento, e indicar la fecha más antigua y más reciente de cada una de las series, ¿ok? Justamente esas series nos van a servir a nosotros para poder, de alguna manera, organizar la documentación, un solo rubro. Pero las fechas vamos a saber, ya no hay, yo quiero buscar las resoluciones del año 2019. Ahí están, ¿ok? Ok, a ver, nos dicen que de dónde están. Rosales nos dice que es el responsable del archivo de la Municipalidad Provincial. ¿De dónde? A ver, me gustaría saber de qué municipalidad provincial. También es importante que nosotros dejemos en blanco para el uso del archivo central. Aquí vamos a indicar el lugar en donde se encuentra archivada, la unidad de archivamiento, perdón, donde se encuentra ubicada y el número estante del cuerpo asignado.
Vamos a anotar las observaciones e información complementaria. Vamos a indicar el lugar y fecha de la recepción de los documentos, la firma de la autoridad que entrega estos documentos, el lugar y fecha para la recepción de los mismos y la firma digital de las autoridades que reciben los documentos basados en el tema del cero papel, ¿verdad? Que busca que digitalmente firmemos todos. De Ayabaca Piura, bienvenido. Muy bien, Rosales, en un momento te voy a requerir de tus conocimientos. Dentro del tema archivístico es importante que nosotros hablemos del programa de control de documentos archivísticos, más conocido como el PCDA, ¿ok? Este documento, en realidad, de gestión archivística, que determina agrupaciones documentales, establece valores y periodos de retención en cada una de estas series documentales de una entidad pública. Ojo con eso. Está conformado por una ficha técnica de series documentales y la tabla de retención de documentos archivísticos, que lógicamente se va a trabajar y se va a separar, se va a determinar cuáles son los documentos, ¿no?, que nosotros tenemos, y en base a eso también vamos a, incluso, hasta crear cronogramas, ¿ya? Para recepción en los archivos. Tenemos a otra persona, que es Ruth Áviles, que es responsable del archivo de la Municipalidad Surité, Anta, Cusco. Muy bien, bienvenida. Ahorita los voy a molestar. Y bueno, la serie documental, que definitivamente es el documento, es el conjunto de documentos que poseen características comunes, ¿verdad? Justamente en esa serie son que yo voy a ayudarlos a segmentar la documentación porque tienen algo en común. Producidos por una unidad de organización del ejercicio de sus actividades o funciones, regulado por una norma jurídica o procedimientos y que por consiguiente son archivos clasificados y evaluados como cada unidad. En este caso, ¿ok? Según la normativa vigente, señala que nosotros tenemos tres tipos de archivos, ¿ya? Pero yo me voy a basar en dos, en el A y el B. En el A, donde esto funciona de la siguiente manera. No, perdón, no sé qué hice. A ver. En el A, que esto funciona de la siguiente manera. Yo tengo mis documentos archivísticos, los paso a un archivo de gestión y luego estos pasan a un archivo central. Segundo ejemplo, yo tengo mis documentos archivísticos, tengo mi archivo de gestión, tengo mi archivo periférico y luego pasa al archivo central. Les voy a dar un ejemplo en los siguientes casos. Yo soy la gerencia de administración. En este caso tengo documentos que los voy a pasar a mi archivo de gestión y una vez que ya han pasado, se han considerado dentro de un plan y ya no es necesario que yo los tenga guardados, en este caso en mi área, los remito al archivo central. Ejemplo B. Yo emito documentos archivísticos como área de asesoría legal de la gerencia de infraestructura. En este caso yo los guardo en mi archivo de gestión, pero en determinado momento los voy a pasar al archivo periférico de la gerencia regional y este los va a trasladar a su archivo central. ¿Por qué no he considerado el tipo C? Porque el tipo C habla de órganos desconcentrados, entonces en este caso no voy a explicarlo, porque no se considera pues muy utilizado. Y ahora sí vamos a hablar de la parte técnica, de la parte práctica, ¿ok? Justamente que habla sobre la organización y sistematización del inventario de archivos. Miren, aquí hay algo importante. Si nosotros hemos elaborado una línea de tiempo, ¿ok? Que he tratado de alguna manera de darles un poquito de conocimiento respecto a cuáles han sido las normas que se han ido creando poco a poco, ¿ya? En este caso tenemos a la Directiva 4 del año 86, AGNDGAI, que esta directiva del año 86, aprobada con la resolución jefatural 133, nos habla sobre el programa de control de documentos, ¿ok? En el año 86. Yo les dije hace rato, ¿no? El archivo general entró en una especie de reorganización y empezó a emitir muchos lineamientos y directivas para poder mejorar la atención. Entonces, con la Directiva 08 del 2019 AGN-DDPA, se da la directiva sobre la elaboración de los PCD en entidades públicas, ¿no? Que hablamos de los programas de control documental. Esto se aprueba con la resolución Jefatural 28 de 2019. Pero, ¿qué sucede? En el año 2019 se aprueba la Directiva 12, que habla sobre la norma de valoración documental, y esta normativa, que es aprobada por la resolución jefatural 214 de 2019, deja sin efecto la anterior. ¿Ok? Además de esas, tenemos a dos normas muy importantes. En primer lugar, a la Directiva 2019 DDPA, que habla sobre las normas de transferencia de documentos archivísticos de las entidades públicas. Y a la Directiva 001 2023, perdón, AGN,
que habla sobre las normas de administración de archivos en las entidades públicas. Dato importante que no está aquí, yo les invito a que ustedes revisen esta directiva adicional a estas. Creo que lo tengo acá, sí. ¿O no? Uy, no, no la tengo. No, no la tengo. Ya, en un rato se las paso, ya que es la directiva de la foliación. Aunque creo que vamos a verlo también. Pero antes de poder entrar nosotros al proceso archivístico, es necesario que conozcamos algunos conceptos básicos referidos al tema de archivos. Como por ejemplo, cuando hablamos del archivo central, del archivo de gestión, del archivo general de la nación y de los archivos regionales. Miren, en una clase yo justamente hablando sobre este tema de los archivos, les dije de que nosotros dentro de todos los lineamientos que corresponden a la parte archivística, hablamos mucho sobre el tema de las OAA, que son las organizaciones encargadas de archivos, ¿no? En este caso. Se llaman organizaciones administradoras de archivos, ¿ya? Y yo les decía algo. Para mí, básicamente, un archivo central es una OAA. Y entramos un poco en el debate, ¿ya? Porque ellos me decían que no, que, por ejemplo, en su entidad, la OAA era su Secretaría General, porque era el órgano encargado de realizar todas estas funciones que la ley le establecía. Pero yo les decía lo siguiente, hay que considerar que no siempre en todas las entidades el archivo depende de la parte de Secretaría General, o no siempre, ¿ya? Porque algunos lo consideran que directamente depende de gerencia general o de gerencia municipal, por ejemplo. Entonces, de alguna manera es importante que nosotros podamos rescatar eso, ya que va a variar en algunos casos de acuerdo a la organización estructural que puedan tener los organigramas que manejen las entidades. ¿Qué es un archivo? Y hace rato lo hemos mencionado. El archivo es un conjunto, es uno o más conjuntos de documentos, sea cual fuera la fecha, su forma y soporte material, que están acumulados en un proceso natural por una persona o institución pública o privada, en el transcurso de su gestión, y conservados, respetando aquel orden para servir como testimonio, información para personas o institución que lo produce para los ciudadanos o para servir fuentes de historia. ¿Ok? Justamente en este caso, este conjunto de documentos que nosotros vamos a querer almacenar porque vamos a querer enviar un archivo se llama de tal manera. Luego tenemos el archivo central, que en realidad es el encargado, miren, de todas las funciones que tienen. Planificar, dirigir, organizar, normar, coordinar, ejecutar, controlar, ¿ok? Los procesos, procedimientos y las actividades archivísticas a nivel institucional. También conservar los documentos de los archivos de gestión y ejecutar las transferencias y eliminación de documentos en coordinación con el archivo regional. Porque también hablamos de una directiva de eliminación de documentos, ¿verdad? Porque a la larga podríamos pensar que los archivos van a colapsar, en razón a que todos los años emitimos y generamos documentos, pero nunca eliminamos. Luego de eso tenemos el archivo de gestión, que en realidad es el responsable de la identificación, descripción, conservación, acceso, préstamos y consultas, separación del material no archivístico y emisión de los documentos archivísticos al siguiente archivo de acuerdo a su ciclo de vida, que es el archivo central. Se encuentra a cargo de un titular responsable, netamente. Tenemos al archivo regional, ¿ok? Que son organismos descentralizados del gobierno regional, con personería jurídica de derecho público interno, con autonomía administrativa y económica, que conducen a las actividades archivísticas del sistema de jurisdicción. Los archivos regionales tienen por finalidad la conservación, incremento y servicio del patrimonio documental en el archivo de la nación existente en la región, y dependen del Consejo Regional, técnica y normativamente del Archivo General de la Nación. Y en ese sentido, ¿quién es el Archivo General de la Nación? Es un organismo público descentralizado con personería ubicada en derecho público interno, con autonomía técnica y administrativa, comprendido en el sector de justicia. En realidad es un organismo central del Sistema Nacional de Archivos y tiene rango del Sistema Administrativo Central. ¿Ok? Su jefe es la máxima autoridad del sistema de archivos. Tonio dice, ¿qué significa DDPA? DDPA significa Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas, sí, de Políticas Archivísticas, ¿ok?
Ese es el área encargada en este caso que se va a encargar, para la redundancia, o que tiene como función principal la de organizar y también crear lineamientos o normativas que permitan el mejoramiento del servicio archivístico dentro de las instituciones que dependen, en este caso, del Estado, del sector público. Se encuentra dentro del Archivo General de la Nación. Sí, es un área del Archivo General de la Nación. Una dirección. Cuando nosotros hablamos de archivos, lógicamente vamos a pensar que en un momento vamos a tener que transferir. ¿Transferimos a quién? En una primera instancia, si somos un archivo, en este caso de gestión, lo transferimos a un archivo central, perdón, un archivo periférico. Este archivo periférico lo transfiere al archivo central. Y este archivo central lo transfiere al Archivo General de la Nación, siempre y cuando esos documentos cumplan con requisitos como, por ejemplo, que tengan un carácter histórico, legal o trascendental, para que puedan ser archivados en un archivo, perdón, un archivo regional y luego un archivo general de la Nación, ¿ok? Pero igual, para poder llegar al archivo general, tiene que ser considerado que en realidad tiene algún tipo de precedente, antecedente legal o histórico que va a servir de mucha importancia para que pueda ponerse custodia de este. Miren, la foto que yo les he enviado al costado es una foto real. Ese es un archivo que en realidad, si ustedes me dicen busca ahí algo, uno, yo no encontraría nada, dos, ni siquiera me darían ganas de acomodar algo. La transferencia tiene justamente como un objetivo optimizar el uso del espacio de oficina, ¿ok? Y poder reducir la necesidad de almacenar documentos. Al mismo tiempo, mejora la eficiencia en la gestión de los registros de valor administrativo activo y evita la congestión de los entornos de trabajo. Tiene como objetivo garantizar a los ciudadanos el acceso a la información y evitar la producción y acumulación de documentos y asegurar y facilitar el control efectivo y ordenado de esta documentación. ¿Cómo vamos a transferir? Se debe separar unidades. Ya, miren, esta parte de acá, de transferencia, se las voy a dar, se las voy a explicar con gráficos para poder entenderla mejor. Todos los lineamientos están en la norma, pero yo se los voy a explicar con gráficos. ¿Cómo vamos a transferir? En primer lugar, vamos a separar por unidades de conservación, ¿ok? Archivadores de palanca, paquetes, folders, etcétera. Los documentos a transferir deben conformar el file según la serie documental de más menos 200 folios, depurar los documentos no archivísticos y formar paquetes de 25 centímetros aproximadamente. Y ustedes me dirán, ¿cómo funciona eso? Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Digamos que yo tengo um, ya que yo estoy a cargo de las resoluciones de la gerencia de infraestructura, ¿ok? En este caso, yo tengo las resoluciones del año 2020 que las quiero ya archivar. Lo que yo voy a hacer es que voy a ordenar esta documentación en paquetes, ¿ya? Que no superen los 200 folios y los voy a ingresar, podría ser en cajas, porque hoy en día se hacen cajas por un tema del cuidado también del polvo, de la lluvia, etcétera, ¿ok? Y ahí voy a agrupar paquetes, que podrían ser tal vez por números de resoluciones, etcétera, y los voy a archivar máximo en paquetes de 200 folios. De acuerdo a la directiva de foliación, justamente de documentos archivísticos, que es la 06/2019, que hace rato se las mencioné, establece que la foliación se va a realizar de manera correcta, de manera ascendente hacia arriba, ¿no es cierto? Descendente a descendente. En este caso yo voy a iniciar por el folio de abajo, pero ojo con algo. Señala de que si bien es cierto, vamos a dar de cuenta que esta es una hoja, ok, espero que la vean, ¿no? Digamos que cuando yo foleo un trámite para recién insertarlo en la entidad, voy a foliar en la parte de abajo, ¿no es cierto? Inferior derecha. No, sí, inferior derecha. Pero cuando yo voy a enviar al archivo, la foliación, de acuerdo a la directiva, va a ser en la esquina superior y derecha también del documento con tinta azul. Si voy a utilizar algún aparato mecánico como como un foliador, ya sea esos de fierritos o los otros automáticos, de preferencia que sea con tinta azul, ¿ok? De preferencia podría ser también de tinta negra. Mm, Voy a tratar de sacarle todo lo que sean grapas y eso, que me impidan o me puedan causar un deterioro de la documentación. Porque ustedes saben que en realidad todos los documentos que se encuentran archivados con Fastener, esos Fastener, el material que es poco resistente, entonces se tiende a oxidar y cuando se oxida se parte. Y si se parte, toda la documentación va a estar volando por ahí sin ningún tipo de orden. ¿Cómo preparo? Aquí está más claro. Miren, yo he utilizado como referencia
la directiva de archivos de transferencia del gobierno regional del Callao. Si ustedes pueden, descárguensela. No la copien pues al 100%, pero esta directiva es bastante clara, ¿ya? De verdad yo felicito al gobierno regional del Callao por haber invertido en hacer esta directiva, porque de hecho que ha invertido. Pero miren, aquí en esta directiva es bastante completa, dan formatos de todo, entonces ya habla de que esta entidad está invirtiendo en la parte archivística. Qué interesante sería que todos lo hiciéramos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer entonces? Vamos a separar en grupos, como lo he visto, como lo han visto acá, y lo vamos a insertar en cajas, ¿ok? Que no tengan más de 25 centímetros, en este caso, no de espacio, ¿ya? Cada archivo no puede tener más de 200 folios si no lo separo. Y vamos a considerarlo dentro de estas cajas archiveras. Pero ojo con algo, estas cajas tienen que tener también una inscripción, que ahorita vamos a ver cómo es el rotulado, pero encima de cada file yo voy a colocar una carátula como esta, que me va a indicar que la unidad orgánica que está internando, que sería la Gerencia Regional de Infraestructura, la sede documental, qué sé yo, voy a poner, por ejemplo, resoluciones gerenciales. El año 2020, la descripción de los documentos. Bueno, aquí se archiva de la resolución 1 y la resolución 300 del año 2020, de la Gerencia Regional de Infraestructura. Además de eso, yo voy a considerar cuál es la fecha que estoy transfiriendo esto al archivo, ¿ok? Cuál es la cantidad de folios exacta que tiene, de acuerdo a una correcta foliación. ¿Quién es el responsable de la organización y foliación de los documentos? ¿Quién ha sido el responsable de la unidad orgánica, en este caso en el proceso de transferencia? El código item file, la caja y las observaciones, ¿ok? Esta carátula va a ir encima de cada file, así tal cual, miren. Ahora, ya los ingresé en la caja. ¿Cómo los ingreso? Así. File de 200 folios, ya les he dicho. Los separo, que no superen 25 centímetros de alto, y los pongo en una caja. ¿Ok? La caja tiene que estar rotulada, tiene que tener algún tipo de señal donde que yo guardo documentos, claro que sí. Porque imagínense que a mí me manden a buscar la resolución 15 del año 2020. No voy a ponerlo a buscar en cualquier caja. Si yo ya lo tengo ordenado, va a ser mucho más fácil, ¿no? La búsqueda. Pongo de la misma manera, aquí en vez de Oficina de Recursos Humanos, pongo, digamos, Gerencia Regional de Infraestructura, serie documental, actos resolutivos 2020, la descripción, actos resolutivos del 1 al 15 del 2020, código, fichas extremas, rango de ítems, cantidad de ítems, 12, o sea, es decir, cuántos en este caso, cuántos de estos fallos 200 vamos a tener ahí, y el número de la caja, la número 1, ¿ok? Profesora, ¿y por qué ahora piden que sean cajas? Sinceramente, factores climáticos y el polvo. Nuestro país, bueno, yo creo que somos testigos de que hay mucho polvo por todos lados. Esto deteriora todo, deteriora la ropa, deteriora los documentos, todo. A la larga, pues, ¿no? Porque no voy a decir que mañana la hoja va a salir arrugada ni con huequitos por polillas, no. Pero a la larga sí genera. Entonces, en lo posible tenemos que evitar esto. Ya hoy en día se compran cajas, incluso de un material especial que es como que impermeable, y no ingresa el agua en caso de algún huaico o desastre, lluvia, qué sé yo. ¿Cómo debo enviarlo? En este caso, ¿cómo voy a proceder a la transferencia? Bien fácil. Una vez que yo haya ordenado la documentación, como se los he mencionado, lo meto en las cajitas y emito un documento. ¿Por qué he puesto un memorándum? Porque, bueno, como les digo, me he guiado al gobierno regional del Callao y en el caso de ellos, para ellos consideran importante de que la persona que es el encargado del área le va a dirigir al director de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria o a la Secretaría General, de ser el caso, la transferencia de los documentos del Archivo Central del Ministerio de Cultura y la referencia en este caso ese documento. ¿Podría ser un documento similar al que hagamos? Claro que sí. Ahora, un punto importante. Las entidades a veces no emiten solo memorándum, profesora. Por si acaso yo cuando envío algo a mi jefe inmediato, lo hago a través de un informe. Perfecto. Recuerden que nosotros tenemos autonomía administrativa. No todos establecemos los mismos requisitos, los mismos documentos, así que podemos cambiarlo. Pero básicamente el tenor va a ser el mismo en realidad, ¿no? Mandar un proceso de transferencia a nuestra documentación. Miren, este es un ciclo vital del documento, por ejemplo. Vamos a empezar con la fase activa, que es cuando lo tiene el archivo de gestión, ¿ok? Y le vamos a dar una valoración primaria. La valoración primaria va a estar acompañada de valores primarios, como por ejemplo son los administrativos, legales, fiscales y académicos. Luego de esto,
este archivo de gestión lo va a pasar a un archivo central, ¿ok? Bueno, antes podría ser aquí un archivo periférico, pero vamos a darte cuenta que no, que lo pasa al archivo central. Aquí ya se le va a dar una valoración secundaria, pero ojo con algo antes que me olvide. Cuando estaba en el archivo de la gestión, todavía podría ser, pues, puede ser que genere algún tipo de trámite adicional y se encuentre en una etapa activa. Cuando ya llegue al archivo central, va a entrar en una fase semiactiva. ¿Por qué? Efectivamente, lo voy a custodiar y lo voy a archivar, pero puede ser que alguien me lo requiera, que se lo devuelva para tramitar algo al respecto. O sea, todavía me queda la duda de que si realmente este documento se va al archivo o no. Pero luego ya entramos a una fase final, ¿ok? Que es el archivo histórico, por ejemplo, del Archivo Regional del Callao, donde la valoración secundaria se va a dar en razones culturales, científicas e históricas. Aquí sí ya se da una fase inactiva total, porque en realidad ya nadie va a mover nada ahí. Simplemente lo único que vas a hacer es que lo vas a mandar al archivo, nada más, ¿ok? ¿Existen requisitos para transferir? Claro que sí. Repito, yo les estoy dando un resumen de lo que dice la norma, pero está tal cual. En primer lugar, que ustedes procedan a la preparación física de los documentos. ¿Qué quiere decir esto? Limpieza. ¿Cómo lo limpio? Con una escobillita, con un trapito o algo de tratar de eliminar todo el polvo. Eliminación del material metálico, los fastener, ¿no? Identificación del material afectado por biodeterioro, en el caso de que haya o que sea en este caso, la motivación para poder enviarlo a archivo. La revisión y la foliación, que tiene que estar correctamente foliado según la Directiva 6/2019 AGG DDPA, ¿ok? AGN/DDPA. Porque básicamente yo como Haya tengo que encargarme de ver que si tú me estás mandando 5 tomos de 10 folios cada uno, yo tengo que verificar que estén los 5 tomos de 10 folios cada uno. Si no, te lo observo y te lo devuelvo. ¿Ok? Unidades de conservación e inventarios de la documentación que está siendo remitida a la unidad de archivo central. En este caso, vamos a considerar de que todos estos inventarios van a ser de toda la documentación que yo tengo la intención de enviar a un archivo, de transferir. ¿Ok? Miren, aquí hay un ejemplo de un flujograma. Este también es tomado del gobierno regional del Callao, pero yo creo que lo podemos tomar como referencia porque está perfecto. Vamos a hacer de cuenta que, ojo, ¿se acuerdan que hace rato hablé sobre el PSDA, que es el Programa de Control Documental Archivístico? Este programa tiene una finalidad, que en sí, la persona que quiera, en este caso, archivar su documentación o transferirlo a un archivo, tiene que tener en consideración que el área encargada de los archivos, que es la OAA, que ya les he dicho que puede ser el archivo central, emite un comunicado dando a conocer un cronograma de archivamiento de documentación. Sí, debería de darlo. En mi entidad, por ejemplo, cada área tiene un mes. Y creo que en el mes de agosto ya como que cierran todo, ¿ya? Si tú lo transfieres en ese tiempo que te tocó, lo sentimos mucho. Para el otro año será, porque este año no vas a archivar. Vamos a hacer de cuenta que yo efectivamente estoy dentro del plazo, solicito vía correo electrónico al archivo central la transferencia de mi documentación, según los anexos 2 y 3 de la directiva, ¿ok? Vamos a programar y visitar en sí la documentación. Es decir, yo no voy a ir al archivo y toma la documentación, no, sino que yo programo y ellos van y verifican que la información esté bien, si no, no la van a mover hasta que se levanten las observaciones. Vamos a hacer de cuenta que se realiza la verificación a fin de corroborar el contenido de las cajas contenidas. Y en primer lugar, sí, no hay ningún problema, así que se procede a firmar digitalmente y no continúan las observaciones. Pero ok, vamos a hacer el caso de que sí, que todo se dio de buena manera. Entonces, se firma y se visa digitalmente cada folio de los inventarios y se enumeran las páginas. Se remite el memorándum, de ser el caso, ¿ok? Dirigido al encargado de los archivos, incluyendo inventarios debidamente suscritos y llenados. Se recepciona el memorándum. En un plazo máximo de 2 días se traslada y se entrega el físico de documentación con sus cajas archiveras al archivo central y bueno, el archivo central simplemente las ubica y listo. Se acabó el procedimiento de trámite. Puntos importantes. Nunca lleves la documentación si no ha sido previamente revisada, en este caso, tanto la foliación como el contenido, ¿ok? Otro punto importante, consideren de que todas las áreas tienen o están programadas para poder enviar archivos sus documentos. Si no lo hacen dentro del plazo, no van a poder tener acceso a la queja. ¿Y saben por qué? Tampoco es que les sea únicamente un engreimiento o algo especial, en este caso por parte del encargado del archivo, de la OA, sino porque también ellos tienen un periodo correspondiente para remitir información al archivo. ¿Ya? En este caso, si estamos hablando del archivo central, al archivo regional.
En primera instancia, para todo lo que es eliminación de archivos, ¿ok? Nosotros tenemos por parte del Archivo General de la Nación la directiva que habla justamente sobre la norma para eliminar la documentación. Pero este archivo ha sido modificado en el año 2022, ¿ya? En algunos de sus artículos nada más. Aquí abajito les he puesto el link para que cuando ustedes quieran la revisan esta resolución, ¿ya? Queda ahí como conocimiento. ¿Cuál es la finalidad de esta directiva? Netamente, la finalidad de esta directiva va a ser la de, a ver, permítanme, establecer algunos puntos como son los siguientes. Garantizar la eliminación de los documentos innecesarios en los archivos de las entidades del sector público. Descongestionar de manera eficiente y progresiva los repositorios de los archivos de las entidades del sector público. Asegurar el uso racional de recursos, equipos, mobiliario y espacios físicos. Uniformizar el procedimiento de eliminación de documentos en las entidades del sector público. ¿Ok? Y aquí es que vamos a tener nosotros que hablar un poquito sobre algunos conceptos que tal vez no nos han quedado claros. En el tema de archivo yo creo que sí está claro, pero de todas maneras lo reforzamos, ¿ok? El documento de archivo es producido, recibido o emitido en el ejercicio de una función, de un procedimiento necesariamente. Tiene una actividad, tarea o acción por persona natural. Es una institución pública privada que contiene la información de cualquier fecha, su forma, soporte físico y cualquier otro que se genere como resultado del avance tecnológico. Cuando hablamos de eliminación de documentos, debemos considerar lo siguiente. Es el procedimiento archivístico que consiste en la destrucción física de series documentales. ¿Autorizado por quién? Por el Archivo General de la Nación y por los archivos regionales. Y aunque ustedes no lo crean, existe un cronograma que ahorita se los voy a enseñar. Tenemos a las OAA, que son el órgano de administración de archivos, que es la unidad de organización responsable de gestión archivística y documental en la entidad pública, que depende de la máxima autoridad administrativa y debe velar por la implementación, funcionamiento, desarrollo y control del sistema institucional de archivos. Miren, yo les dije, ¿no? Para mí un archivo central es una OAA si tiene entre sus funciones las mismas que señala la norma. Pero ojo con algo. Si es que tu entidad, en este caso, tu archivo depende de la Secretaría General, de la unidad de trámite, qué sé yo, porque hoy en día le ponen miles de nombres, esa va a ser tu OAA. Ella es la que tiene que requerir, ella es la que tiene que informar, ella es la que tiene que hacer que se cumplan los plazos, etc. Ustedes no, ¿ok? Sí tienen, en este caso, un encargado. Si no, ustedes directamente asumen. Y la serie documental, que como lo he explicado, es el conjunto de documentos que tienen características comunes, ¿no? El mismo tipo de documental, el mismo asunto, por consiguiente son archivados, usados, transferidos y hasta pueden ser eliminados como unidad. Miren, este es el procedimiento para poder para poder eliminar un documento. Este flujograma está súper fácil, ¿ah? Ojo, este flujograma yo lo he sacado de la misma página del Archivo General de la Nación, así que no me estoy inventando, me lo he copiado. Pero este flujograma es súper claro, les va a ayudar un montón, sobre todo los que están en el área de archivo, que son dos, hasta el momento los que se han presentado e identificado. Miren, dice lo siguiente, vamos a hacer de cuenta que yo tengo un expediente de propuesta de eliminación. Yo quiero eliminar X documentos. Yo como entidad, ¿no es cierto? ¿Qué hago primero? Yo le voy a pedir eliminar esto ¿a quién? Al archivo central. Archivo central, elimíname esta documentación porque para mí no me sirve. El archivo central se va a encargar de conducir la propuesta de eliminación. ¿A quién? A un comité evaluador de documentos que se va a conformar justamente a requerimiento de eliminar archivos, ¿ok? Ellos como comité tienen la importante labor de evaluar y aprobar la propuesta para eliminación. Luego, si ellos lo aprueban, lo pasan a la dirección de archivo intermedio, quien se encarga de verificar de requisitos expedientes, ¿ok? Que se tengan sobre los datos del archivo general o de los archivos regionales. Si esta dirección lo aprueba, lo pasa a la Comisión Técnica de Archivos, quien emite una opinión ya en última instancia y de alguna manera es la que va a aprobar o desaprobar si siempre se va a dar el archivo, perdón, la eliminación o no de los documentos. Miren, según este flujograma, estamos siendo bastante claros y concretos. Este es el correcto trámite para poder eliminar un documento. Sin embargo, no se preocupen porque nosotros tenemos a la directiva.
Pero ¿qué nos dice la directiva? Miren, qué interesante. La directiva también es bastante detallada. Voy a tratar de tocar los puntos principales porque es bien amplia, pero igual el material lo tienen ustedes, lo pueden revisar. Dentro de las disposiciones generales, se va a decir que la eliminación es un procedimiento que consiste en la destrucción de documentos previa autorización del Archivo General de la Nación y los documentos regionales en el ámbito de su competencia. Los documentos de archivo que se proponen eliminar son aquellos que tienen carácter temporal, ojo. Por tanto, son imprescindibles y sin trascendencia alguna una vez que ha cumplido el fin administrativo, fiscal, contable o legal que los eligió, que los originó. Para yo poder entenderlo, me tengo que hacer las preguntas. ¿Los archivos regionales pueden autorizar la eliminación? Sí. Pero en este caso, directamente ellos no van a depender, sino que lo que van a hacer es que lo van a mandar, ¿no? Para una autorización. ¿Qué documentos son los que pueden eliminar? En este caso, aquellos que tienen valor temporal. ¿Cuándo pueden eliminar los documentos de valor temporal? En este caso, cuando de alguna forma ellos sientan que ya no tienen ningún tipo de utilidad. Es como ustedes. Tienen ropa, mil de ropa, ¿ok? Bueno, mal dicho, ¿no? Tienen miles de prendas de ropa. Y deciden seguir comprando ropa, entonces va a llegar un momento en el cual su ropero va a colapsar, ¿ok? La otra opción es que empiezo a eliminar lo que no me sirva, para que no me genere más espacio. Porque hoy en día los espacios que tenemos son muy reducidos. Entonces, imagínense si aún los reducen más. Dentro de otra de las disposiciones generales dice lo siguiente. El procedimiento de eliminación de documentos es único, implica responsabilidad funcional y administrativa. Es conducido por el OAA o el que asuma la función de la entidad. Bueno, en este caso ya estamos señalando que, bueno, cada área va a terminar de acuerdo a las funciones que cumple, ¿no? ¿Quién es su OAA? Y se rige por el principio de legalidad del procedimiento administrativo general. Para poder entender esto, nos vamos a preguntar, ¿el archivo central o el que haga sus veces? Ya les he dicho, no siempre va a ser el archivo central, podría ser la Secretaría General. Perfecto. ¿Ok? Ellos son los que en este caso van a plasmar la responsabilidad funcional y administrativa. No serán autorizados a eliminar documentos que formen parte o sean sustento de un proceso contencioso, de un proceso penal, de un proceso comercial, de arbitraje, investigación fiscal, o que sean requeridos por comisiones del Congreso de la República, el Ministerio Público o la Contraloría General de la República, así como las microformas que tengan valor. Me pregunto, ¿qué documentos no deben ser autorizados para su eliminación? Definitivamente los que deben de continuar algún tipo de trámite o se han dado a conocer o que se han remitido para conocimiento. ¿Cómo protege la eliminación de los documentos que formen parte de un proceso penal? Es que en realidad no se puede, ¿por qué? Porque recuerden que estos procesos están abiertos, entonces por ahí se puede dar en algún determinado momento un deslinde de responsabilidades, ¿no? ¿Cómo lo puedo comprobar? Dentro de otra de las disposiciones generales me señala lo siguiente. De existir series documentales, propuestas a eliminar que fueron producidas por unidades orgánicas o desactivadas o cuyas funciones se extinguieron, se debe indicar además el nombre de la oficina que asume la función. En este caso, ¿quién va a ser la oficina que está requiriendo que se eliminen esos documentos? ¿Ok? Únicamente la oficina. Las entidades evitarán remitir copias de documentos de tramitación interna como memorándum, notas, listados, etcétera, que concluyan que de acuerdo a la población del acta de sesión, existen copias de normas generales o documentos internos, salvo que sea requerido por el personal acreditado por la verificación. En este caso podría ser el área usuaria o el área que está requiriendo que se proceda al archivamiento y su jefe inmediato. Porque ellos lo que van a decir, a ver, yo quiero ver tu programa, quiero ver tu plan, y si esto está correctamente, pues ejecútalo. Si no, modifícalo, ¿ok? El Archivo General de la Nación recibirá las autorizaciones para eliminación de documentos durante todo el año, pero ojo con algo. Para hacer efectiva su ejecución en el mismo año, deben de ser presentados hasta el 30 de octubre de cada año. Quiere decir que, si yo quiero eliminar documentos en el año 2025, 24, perdón, me fui un año más, tengo hasta el 30 de octubre para solicitarle al archivo general, en este caso, ¿ya? Esta solicitud para poder eliminar los mismos. Porque ellos, lógicamente, tienen que también tramitarlos, tienen que prestarles la atención debida y dar la autorización o no. ¿Ok? Yelka me dice que no se escucha. ¿Los demás me escuchan? Moderador, a ver, confírmame si se me logra escuchar, por favor.
Sí, normal, dice Tonio. Yelka, te sugiero algo. Tal vez, a ver, apaga tu PC o sale un ratito del Zoom, vuelve a entrar. Esperemos que sea eso, ¿ok? Si no se escucha, en algún momento avísenme, por favor. En este caso, el director intermedio del archivo general está facultado a derivar directamente la propuesta de eliminación únicamente de agrupaciones documentales que custodia el archivo intermedio sin intervención del comité que sea formado para eso. Que podrían ser documentos que en realidad no tienen mayor relevancia. Un ejemplo, las solicitudes que llegan que nunca son atendidas, ¿no? No tienen ningún tipo de trámite, no tienen ningún tipo de responsabilidad, así que no hay ningún problema. Ahora, ¿qué nos dice para poder lograr? ¿Cuál sería el procedimiento correcto en este caso para poder lograr eh, considerar la eliminación? Vamos a tener dos tipos de entidades. Las entidades que sí cuentan ya con un PCD aprobado, es decir, con un programa de control documental aprobado y que de alguna manera les ha permitido a ellos ya considerar que estos espacios van a poder ser ocupados porque vamos a proceder a la eliminación de tales. En primer lugar, las entidades que cumplirán con la eliminación de los documentos al vencimiento de su plazo de retención, de acuerdo al PCD vigente, en consecuencia solo se solicitará las series documentales con periodo de retención vencido. ¿Qué documentos voy a poder eliminar? Miren, hay algo particular, ¿ya? Sabemos que cuando nosotros estamos en la parte técnica, es decir, ahora, 2024, abril, haciendo un documento y yo lo quiero archivarlo, paso a mi archivo de gestión, que es el mío nada más. Cuando pasen ya 2 años, que es lo que la ley señala, yo podría mover esa documentación y enviarla a un archivo, en este caso ya en el archivo periférico, porque ya no hay nada más que atender, ¿ok? Así que yo lo decido archivar. Pero la ley te señala en algunas jurisprudencias de la OCE que esto no va a ocurrir en el caso de los documentos que estén relacionados a procesos de selección. Porque recuerden algo, cuando el proyecto termina, muchas veces se hace una mala recepción o no se hace la recepción y hay que buscar antecedentes para poder generar responsabilidades. Entonces ahí la OCE dice de que mínimamente las áreas que contienen información, como son la subgerencia de abastecimiento o similares, que tengan información de proveedores, contratos, en este caso, guarden esa documentación hasta 10 años después de haber sido ejecutada. ¿Por qué? Porque recuerden que en el tema en la materia, perdón, de ley de contrataciones podemos establecer criterios para poder solicitar el cobro de penalidades si la persona no ha cumplido o vicios ocultos si es que ya han presentado la obra y esta no está correcta. Entonces, para no requerir nuevamente información al archivo, se tiene que mantener ahí en el archivo de gestión mínimamente 10 años. En los otros casos, bastaría con 2, ¿ok? Y lo mandamos al archivo. Las entidades cumplirán con la eliminación de documentos al vencimiento de su plazo o retención de acuerdo al programa de control documental archivístico vigente. Y en consecuencia, solo se solicitará autorización de series documentales con periodo de retención vencido. ¿Qué documentos en este caso puedo eliminar? Además de eso, es un requisito previo para poder solicitar la eliminación para poder solicitar la autorización que el órgano, en este caso de la OAA o el Archivo Central de la entidad, presente oportunamente su cronograma de, de archivo, ¿ok? Como parte del plan anual archivístico conforme al marco normativo vigente. Y es que en realidad, básicamente lo que se va a encargar este archivo, además de de elaborar este plan, es lógicamente coordinar con las áreas con las que forman parte de él, indicándole, ¿no? Si efectivamente esa es la documentación que se va a eliminar, va a haber otro tipo de documentación, o simplemente se retira la documentación y se actualizan datos, qué sé yo, ¿ya? Pero recuerden que sí o sí, como área encargada de tener un plan anual de trabajo, donde señalen los periodos en los cuales van a poder archivar documentación. Tenemos autonomía administrativa, pero tampoco abusemos. Siempre es bueno crear lineamientos, ¿no? Que nos permitan cumplir correctamente, al menos, con esa parte. Ahora, las entidades que tienen este plan, ¿ya? Van a tener que presentar lo siguiente. En primer lugar, aparte del expediente, este expediente de propuesta de eliminación, ¿de qué va a estar acompañado? En primer lugar, un oficio carta de la entidad dirigida al Archivo General de la Nación solicitando la autorización para eliminación de documentos. Un inventario de eliminación según el anexo 2 de esta directiva. Una copia autenticada de la resolución que aprueba el PCD. Una copia autenticada de cada serie documental propuesta a eliminar, extraída del inventario de series documentales. Una muestra representativa de cada serie documental rotulada y digitalizada en formatos PDF, grabados en DVDs, o si no regrabable. Y las muestras documentales en soporte físico que no son consideradas necesarias para la autorización correspondiente.
Ahora tenemos de otra parte el procedimiento para entidades que no cuentan con PCD. ¿Se puede eliminar documentos si no se cuenta con un PCDA? El comité de la entidad solicita la autorización para la eliminación de documentos. En este caso, planteados en que estos documentos ya no van a seguir ningún tipo de trámite. Ojo con eso. Yo no puedo de ninguna manera enviar al archivo documentos que se encuentren en periodo de trámite o que no hayan sido atendidos, porque ahí va a recaer sobre mi responsabilidad. Yo les comento esto porque cuando a mí me tocó asumir un cargo, ya, la persona que me hizo la entrega de cargo me dijo, ah, ya, por si acaso te estoy dejando ahí documentación del año 2011 y yo le dije, del 2017 ponte, ¿no? Y le dije, pero ¿y por qué me la entregas? ¿Por qué no mejor no, esa no la has enviado al archivo? ¿Y saben qué me respondió? Ah, es que son documentos pendientes que nunca se les dio trámite porque no había tiempo. Entonces, esos documentos, si bien es cierto, no van a poder retomarlos, o podría ser, no es que hayan llegado a su parte final, o sea, aún les queda por recorrer, solamente que por un tema de omisión de funciones por parte de ese funcionario, de ese servidor público, no se completó el trámite. En este caso, el procedimiento para las entidades que no cuentan con este PCD, en realidad señala lo siguiente. Es un requisito previo para solicitar la autorización de eliminación de la OAA o archivo central de la entidad, presente oportunamente su cronograma de eliminación. El Archivo General de la Nación, como parte del Plan Anual Archivístico conforme el marco, las entidades, que en este caso se encargan de planificación y alta dirección, brindan las facilidades para que el plan de trabajo sea aprobado en el plazo correspondiente y de esta forma facilitar la eliminación de los documentos. En este caso, ¿qué va a contar o qué documentación va a ser necesaria que cuente una entidad que no tiene PCD? Igual manera, tiene el expediente de contratación, o sea, toda la documentación que desea eliminar, y tiene que presentar un oficio o carta dirigido al Archivo General de la Nación solicitando autorización de eliminación, una copia autenticada del acta de sesión del comité, un inventario de investigación y una muestra representativa por cada serie documental rotulada, digitalizada en formato PDF, ¿ok? Necesariamente tiene que hacerlo. Las entidades podrán solicitar la eliminación de los documentos archivísticos por sustitución de soporte a lo señalado, en razón al decreto legislativo 681 que habla justamente sobre el uso de tecnologías avanzadas. Pero este decreto es bastante antiguo, en realidad, ya, pero bueno, ¿no? ¿Qué vamos a requerir? Una copia simple de la resolución que autoriza la conversión de archivos a microformas, una copia simple de certificado de unidad técnica para la producción de microformas y una copia simple del acta de cierre y acta de conformidad del proceso de micrograbación, correspondiente a la propuesta de eliminación. ¿Ok? Asimismo, va a necesitar una copia simple del certificado de unidad, un inventario de eliminación, una copia autenticada de la resolución que aprueba el PCD, una muestra representativa de cada serie documental rotulada y digitalizada en PDF y grabados en un DVD o un CD no regrabable. ¿Con la finalidad de qué? De que tú también guardes un archivo de la documentación que en su determinado momento tuviste que eliminar y no te acarrea ningún tipo de responsabilidad administrativa. Ojo con algo. El archivar documentación tampoco es cualquier cosa, y es más, ¿saben qué? Yo considero ahí que hay una mala praxis por parte de las entidades públicas, ¿ya? Antes de pasar al siguiente tema. Y básicamente es la siguiente. Nosotros a veces consideramos que el área de archivo... ¿A quiénes envían al archivo? Bueno, no sé si será el caso de ustedes, y si lo es, estoy presta a poder atenderlos. Pero las gestiones que vienen, como son periodos cambiantes, ¿no? De 4 años en gobiernos locales o gobiernos, en este caso, regionales, las gestiones que vienen tienen el criterio de que, ah, ya, voy a enviar al archivo a quién, a un personal nombrado, a alguien que no me cae, como que si fuera un castigo. Tal vez no en todos los casos ocurre, pero en su mayoría sí. Y dicen, porque es un área no importante, ¿ya? Cuando yo escucho decir eso, en realidad, pues, siempre recalco de que no es que sea un área no importante, simplemente que no le das la importancia de vida, ¿ok? Porque no lo consideramos, nosotros en nuestra cultura no tiene una cultura de interés en la parte archivística. El mismo Archivo General de la Nación ha implementado normativa reciente, o sea, hasta antes de eso, ¿por qué no se hacían cargo de la correcta eliminación, de la correcta transferencia, de la correcta, en este caso, del correcto trámite, ¿no? No lo hace. Entonces, envía a quién, al personal nombrado o al personal permanente, porque cree que es un área que no le interesa a nadie.
pero en realidad nosotros tenemos que pensar que en esa área que creemos que no le interesa a nadie, es la que guarda todos los antecedentes de la entidad. Entonces tenemos que cuidarla. Ahora, ojo con algo antes que me vaya, si no se me va la idea. En el tema de los archivos, si su entidad cuenta con los recursos de verdad para poder implementar un proyecto de inversión, háganlo. Ojo con algo, en este proyecto de inversión, no solamente ustedes pueden mejorar la parte referida a la estructura, ¿no? A la infraestructura, sino también, por ejemplo, tener softwares que les permitan a ustedes hacer un inventario mucho más rápido, mantener un orden en toda la documentación que se ha emitido, que ha ingresado, a cuáles documentos se han eliminado, mantenemos en el archivo, hemos sido transferidos. Eso es importante porque hoy en día pueden hacerlo. Entonces traten de implementar dentro de sus entidades un proyecto de inversión orientado a eso, a la mejora del archivo. Particularmente donde yo soy, yo los saludo desde la heroica ciudad de Tacna. El gobierno regional, por ejemplo, ahora ha invertido en un proyecto de mejoramiento del archivo regional, ¿ya? Pero este proyecto, como les decía, no solamente es la parte de estructura, un edificio bonito, una casa bonita, escritorios nuevos, no, sino que incluso va a implementar también lo que son capacitaciones para el personal que trabaje ahí y también capacitaciones a nivel no solamente regional, sino, bueno, muy grande el regional tal vez, enfocada en las áreas que están involucradas directamente con todo el proceso archivístico, ¿ya? Igual también el Archivo General de la Nación se preocupa por eso. Yo he visto que tienen material muy bueno, así que si pueden, dense el tiempito de revisar la página que está actualizada y todo. Entonces, vemos que hay interés. ¿Qué falta? Que nosotros como entidades continuemos con ese interés. Lo entendamos, ¿ok? Importante señalar que los expedientes de eliminación de documentos presentados hasta la fecha de publicación de la directiva serán tramitados en aplicación vigente en la norma. Los archivos centrales de las entidades públicas deberán formular el cronograma de eliminación propuesto durante el año para el inicio del respectivo trámite. Recuerden, ¿ok? Tienen que ya elaborar, en este caso sí o sí, todas las entidades el cronograma de eliminación, si es que piensan eliminar documentos. En un plazo no mayor de 30 días hábiles a partir del mismo día siguiente de la publicación de la presente resolución, el Archivo General de la Nación aprueba el documento interno establecido en el inciso D de las disposiciones complementarias, que justamente es la directiva de la cual hemos hablado hace un momento. Miren, intención por parte del Estado de mejorar la parte de los archivos hay. Ahora, va la función de nosotros como entidad. ¿Cómo es que lo vamos a trabajar? ¿Ok? Una vez que ya sabemos cuál es el correcto trámite, vamos a pasar ya a la parte casi final de nuestro curso, donde vamos a hablar sobre la gestión del trámite documentario, que es uno de los temas del día de hoy que yo les dije, ¿no? Seguro que ya han hablado, el anterior docente no sé si les habré explicado, ya, pero yo igual lo voy a reforzar si es que ya lo han tocado. En realidad, todo documento tiene un ciclo de vida dentro de las entidades públicas. Entendemos por trámite externo a esa persona que viene de afuera y me deja un documento. Yo lo voy a recepcionar, lo voy a registrar. Si es que hay algún tipo de observación, tengo que levantarla. Si no, lo derivo. El área correspondiente le da respuesta y al final, cuando ya tiene una respuesta, se puede ir tranquilito al archivo. ¿Sí o no? Así es como funciona. En el caso de los archivos, son 2 años, como les decía. El periodo es de 2 años, salvo en el caso de la información que está relacionada al área de abastecimientos o de algún tipo de requerimiento de adquisiciones que se hayan realizado, sí se ha sugerido que sea por un periodo de hasta 10 años. ¿Ok? Miren, en realidad esta directiva tiene alcance netamente para documentación a nivel institucional, o sea, o a nivel de las entidades que dependen de recursos del Estado, netamente, pero si quieren también aplicar las entidades privadas, claro que sí. Ahora, una entidad privada podría en algún momento pensar en internar documentación a un archivo regional. Miren, ahí va a haber un punto importante. El archivo regional, si ve que esta información tiene valor, por ejemplo, un tema histórico, va a poder insertarla, porque ellos son los que van a evaluar si aceptan o no la documentación. Pero si es información irrelevante, no lo va a aceptar y está en todo su derecho de poder hacerlo. Justamente cuando nos referimos al tema del trámite externo, vamos a considerar las etapas que son recepción, la cual va a consistir en recibir el documento físicamente en la mesa de partes o trámite documentario, es decir, ingresa el documento, ¿ok? Les damos vida al documento. El registro, que se procede al registro del sistema de trámite o de cuaderno de registro documental, ¿ok?
La observación, que en este caso, si tiene una observación, la tiene que levantar en un plazo máximo de 2 días, si no se da por no aceptado el trámite. La derivación, una vez que ya me he levantado observaciones, yo procedo con la correcta derivación, es decir, lo envío al área que la va a atender. El área que la va a atender le da una respuesta, ¿no es cierto? Puede ser a través de un acto resolutivo o de un documento. Y cuando yo tengo toda la respuesta, entonces iré a mi archivo, ¿no? Porque ya no hay nada más que hacer ahí. ¿Cómo funciona este ciclo en la parte interna? ¿Ok? Es decir, yo como área, ¿cómo lo voy a manejar dentro de toda la entidad? Bueno, yo como área lo creo el documento, pido una autorización para poder continuar con el trámite, emito el documento correspondiente, se deriva al área para que lo atienda, se tiene que notificar igual, la notificación una vez que se ha realizado, el documento se procede a ir al archivo. Pero doctora, si yo estoy emitiendo un documento externo, tal vez es para preguntarle algo al consultor o a la persona que está afuera. Perfecto, lo puedes hacer. Pero simplemente ahí ya con ese trámite, se acabó ese trámite y luego vamos a iniciar uno nuevo cuando la persona correspondiente te entregue la información. En la parte de la creación es el acto por el cual se crea un documento físico, ¿ok? En el caso de operar sistemas informáticos, se debe realizar su registro en el mismo. La autorización netamente va a consistir mediante la firma correspondiente de un documento generado. Para la emisión vamos a dirigir el documento a la entidad de destino, se va a derivar al área correspondiente de la atención, se notifica en un acto de recepción del documento generado por nuestra dependencia y cuando ya fue notificado y todo, dejando constancia, procedemos al archivo del documento. ¿Ok? Punto importante. Todo lo que son los lineamientos correspondientes al trámite documentario, durante que el documento esté vivo, le llamo así vivo cuando está en un procedimiento, un trámite dentro de la entidad, nosotros aplicamos la 27444 a través de su tubo, ¿ok? Ahí nos establece claramente cuáles son los requisitos, seguimientos y todo. ¿Y eso cómo lo vamos a verificar? Ahorita. Esperen, todavía no hemos llegado. Pensé que nos tocaba eso. Ahora, dentro del trámite documentario que les he mencionado hace rato, hay que considerar algo. Hace muchos años hablábamos en sí del trámite documentario físico, es decir, yo registro mi documento que me ha llegado en el cuadernito, se lo derivo al área correspondiente, el área correspondiente me sella, me lo devuelve, lo vuelvo a llenar y así nos la pasamos. Sin embargo, el Estado viene pidiendo que nosotros implementemos sistemas de trámites documentarios que nos faciliten la vida a través del uso de sistemas, ¿no? Estos sistemas, en este caso, van a tener que señalar claramente ¿cuál va a ser el recorrido de la documentación, ok? O las observaciones previas a este. Yelka, termino con esto y te doy tu pregunta. El trámite documental simula un escritorio virtual con bandejas de entrada y salida a las áreas de trabajo. La seguridad del trámite documental impide accesos no autorizados a los documentos y accesos de solo lectura o modificaciones cuando se requiera. Si los tiempos de atención son excedidos, puede configurarse avisos a los usuarios o a sus jefes. Es decir, tú ya les puedes crear una alerta. ¿Cuáles son los beneficios de un trámite virtual? En primer lugar, que va a reducir volumen de documentos innecesarios independientemente de su soporte y los costos asociados al mantenimiento de la información redundante, incrementar la eficiencia y la calidad de la atención de los trámites, recepción y despacho, automatizando procesos actuales de manera ágil, segura y flexible, crear conciencia de la participación del cuidado del medio ambiente, eliminando el uso del papel y reduciendo el gasto de insumos de impresión. Y es que aquí podíamos aplicar la estrategia de cero papel, ¿no es cierto? De la cual hablamos hace mucho tiempo y hasta la fecha no la implementamos. Implementar procedimientos documentales que garanticen la disponibilidad de tiempo de documentos electrónicos auténticos. Aprovechar al máximo el uso de las tecnologías de la información para optimización de procesos. Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios, así como los procesos de auditoría, seguimientos y control. Las funciones de un área de trámite documentario, o que de una unidad de trámite documentario, como gusten ustedes llamarlo, o se llame dentro de cada institución, nos va a permitir a nosotros que se encarguen de administrar la documentación oficial que entra o que sale, ¿ya? Considerando que este trámite es una serie de pasos a seguir para que una solicitud llegue a un destinatario que la pueda atender, ¿ok? Entonces, todo este proceso se le llama justamente trámite documentario, ¿ok? Las funciones de las unidades de trámite documentario son las siguientes. Proponer alternativas para la organización y control de equipos. Dirigir el servicio de mesa de partes teniendo en cuenta procesos como son recepción, registro, clasificación y distribución. Orientar al usuario referente a la gestión de peticiones. Coordinar el procedimiento de expedientes.
brindar asesoramiento y absolver consultas, participar en reuniones de trabajo y otras, y adecuar y difundir las normas del trámite documentario. Ahorita atiendo sus dudas del chat, un ratito, ¿ya? Hace un momento que yo les preguntaba de qué áreas son, y algunos de ustedes me decían que de municipalidades. Yo no sé si sus municipalidades hayan o no implementado lo que corresponde al sistema de trámite documentario, pero si no lo han hecho, deberían, porque sí tiene un carácter obligatorio. Pero, doctora, lo que pasa es que mi entidad no cuenta con recursos suficientes. Perfecto. El Estado, a través de la Plataforma Nacional de Software Público del Perú, ¿ya? En el año 2018 creó un software completamente gratuito para las entidades que no cuentan con recursos y desean acceder a este. Y este tiene la calidad de un sistema de trámite documentario. Presenta una que otra falla, pero en realidad no es algo muy exagerado y básicamente es para las entidades que no tienen ningún tipo de recursos. Para poder nosotros en este caso solicitar esto, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, en primer lugar, yo los invito a que puedan ingresar a la página de la plataforma, ya que es la que estoy señalando así, la ponen tal cual y ahí les arroja el link. Y en la parte derecha les establecen todos los requisitos como son creación de un software, solicitud, etcétera. Entonces, solo tienen que llenar los datos que les presenten ahí. El trámite para hacer esto, este sistema de trámite documentario, inicia, se identifican, en este caso van a registrar a un encargado que puede venir a ser el representante, en este caso de la entidad, ¿ya? Solicitan la publicación del software, los evalúan, si cumplen con los requisitos, se lo dan y se los instalan, y listo, ahí se acabó. Y si igual no sufren, no cumplen con los requisitos, bueno, se procede al archivamiento del trámite, ¿ok? Ya, antes de terminar, eh, voy a atender justamente las dudas que tengan y les voy a explicar un poquito más de algunos temas. A ver, empezamos con las preguntas del chat, ya de manera ordenada. Uy, a ver, un ratito. Para poder atenderlos a todos, que para eso estamos. A ver, ya. Primero, Rosales. Licenciada, buenas noches. ¿En cuánto tiempo la custodia de la información? ¿Hasta qué tiempo se da por información de un archivo municipal provincial? En este caso, nosotros vamos a considerar lo siguiente. Información de gestión únicamente de los 2 últimos años, después lo pueden enviar a su archivo periférico. Pasado también estos 2 años y la culminación de la gestión, el archivo periférico puede considerar enviarlos al almacén, al archivo central. Y el archivo central en su defecto, pues, pasado también el tiempo, podrá derivarlo al archivo regional. ¿Ya? Pregunta, ¿el archivo regional puede enviar información al Archivo General de la Nación? Sí, pero ya les he indicado lo siguiente. El Archivo General de la Nación únicamente debe recabar información que tenga un carácter histórico o legal o que pueda servir como un antecedente para un evento importante. Si no, está en toda su calidad de poder rechazarlo y que esto se mantenga en el archivo central de la entidad. ¿Ok? Los criterios de eliminación, eso ya le respondí. ¿Con qué documento se transfiere el documento a otra área? Ah, ya. Para el tema de la transferencia, ustedes lo pueden hacer a través de un informe, por ejemplo, a su jefe inmediato. Yo les mostré aquí un ejemplo. ¿Dónde está? Aquí. ¿Ya? Yo les mostré ese ejemplo y les puse ahí que podía hacer con un memorándum, pero bueno, esto yo lo he tomado de referencia o del ejemplo lo he tomado del gobierno regional del Callao. En este caso, en mi entidad, por ejemplo, nosotros al jefe inmediato le mandamos informes, hasta el gerente general. En este caso sería un informe simplemente señalando a tu jefe inmediato de quién lo emite, el asunto, transferencia de documentos, la referencia, el cronograma de transferencia, que lo aprueba quién, no tú, lo aprueba el encargado de tu archivo central, ¿ya? Él tiene un cronograma de transferencia. De acuerdo a ese cronograma, tú vas a presentar, digamos que no sé en qué área tú trabajas, Yelka, ¿ya? Pero digamos que tú trabajas, qué sé yo, en la subgerencia de estudios y quieres enviar información para la gerencia regional de infraestructura. En este caso, ¿no? Vas a derivarlo a tu jefe inmediato lo enviará al encargado de la gerencia general y él lo derivará al encargado del almacén, ¿ya? De esa manera más o menos funciona, con un informe. Este solamente es un modelo referencial. En realidad, la parte del contexto puede ser similar, ¿no? Porque al final lo que se quiere es simplemente transferir la información. Rosales, a ver, me comenta, dice, le comento mi situación.
este año, debe ser, asumí la responsabilidad del archivo central de archivo provincial, ¿ok? Y he encontrado información desde el año 1980, ¿ok? El responsable anterior no aplicó ningún tipo de organización ni clasificación. En esa línea, ¿de qué tiempo se deben de mantener los archivos? 1, 3 o 5 años. Bueno, definitivamente tus archivos ya están completamente desfasados para poder transferir, pero se puede hacer. Ya lo que yo te recomiendo que hagas en este caso es, tú vas a querer transferir, bueno, tú eres un archivo central, vas a transferir al archivo regional, ¿sí o no? Tienes que consultar con el archivo regional bueno, región, valga la redundancia, ¿ya? Le vas a pedir de que, o bueno, solicítale su cronograma de transferencia de documentación. Digamos que a ti te va a tocar, qué sé yo, en el mes de julio, entonces tú tienes que listar toda la documentación como se los he indicado aquí, ¿ok? Ustedes tienen que tener esta documentación ya lista para poder ser derivada al archivo, pero no la envíes, tú la tienes ahí. ¿Por qué? Porque dentro de la directiva claramente señala de que en este caso, cuando tú envíes la solicitud para ser archivado, el archivo regional va a venir a ti. Ellos van a venir también con una especie de inventario a ver si cumples con todos los requisitos, si está toda la documentación correctamente ordenada, en cajas, rotulada, todo. Y te va a decir, ¿sabes qué, Rosales? Perfecto, ya, te vamos a aceptar la documentación, derívala y empieza a emitir los documentos. Y ya, bueno, se va con su oficio y todo lo demás. Pero puede hacer que el archivo te diga, ¿sabes qué, Rosales? En realidad esta documentación no le veo interés en poder archivarla, no tiene ningún tipo de antecedente histórico, simplemente manténla en tu documentación. Es más, no es importante, tal vez mejor solicita que se elimine en vez de ser archivada. ¿Ok? Eso es lo que va a pasar. Todavía estás a tiempo y recuerda que nosotros, como funcionarios, servidores públicos, atendemos y aceptamos a activos y pasivos. Entonces, si nosotros no informamos, no tomamos conocimiento, no ponemos en conocimiento o no ejercemos ningún tipo de acción, estamos siendo parte del error. En este caso, si tú continúas así, vas a seguir siendo parte del error que cometió tu antecesor. No lo hagas. ¿Ok? Hoy en día hay mucho interés en reforzar la parte del archivo. ¿Cuáles son las pautas para seguir con la depuración y la transferencia del archivo, Rosales? Hace rato les he hablado, no sé si no has estado atento, pero justamente les indiqué, ¿no? Aquí está. Este es en el caso de una transferencia de archivo, qué es lo que se tiene que hacer. Y les puse, ¿no? En primer lugar, nosotros vamos a elegir qué es lo que vamos a transferir. Arreglamos los archivos correctamente, todos con su tapa, dentro de cajitas, los rotulamos y luego, una vez que ya esté en el archivo, podemos pedir la transferencia de los mismos. Ya, ahí está, cómo se puede transferir. Está todo en la directiva que les he señalado. Y en el caso de la eliminación, no se llama depuración, sino hablamos de eliminación, ¿ya? Está la directiva 01/2018 que fue actualizada en realidad por una resolución jefatural del año pasado en alguno de los artículos y también te los he explicado el paso a paso, o sea, y aquí te estoy indicando, mira, cómo es que tú vas a eliminar. En primer lugar, tienes que seleccionar la documentación que vas a eliminar. En segundo lugar, ellos también tienen un cronograma para poder eliminar y aquí está el flujograma de cómo va a ser la eliminación más rápido. Vamos a hacer de cuenta, Rosales, no sé tu nombre, discúlpame, pero vamos a hacer de cuenta que este eres tú, ¿ok? El de la entidad. O vamos, ya, si ya no estás a nivel de entidad y estás en el archivo central, que eres el de acá, ¿no es cierto? Tú vas a conducir la elaboración de la propuesta de eliminación, es decir, tú vas a elaborar una propuesta de eliminación acompañada de un inventario. Están ahí los requisitos. Esto lo diriges a un comité de evaluador de documentos, ¿ya? Que forma parte, en este caso, del archivo general del archivo regional, ¿ya? Quien va a evaluar y protestar, y lo va a dirigir a la dirección de archivamiento intermedio, que sí o sí está dentro del archivo regional, que ella se encarga de verificar los requisitos, y si cumples lo pasa a la comisión técnica, quien va a decir si te procede a la eliminación o no de la documentación. Los requisitos, punto importante, quisiera saber, yo no sé si tú tienes ya tu PCD, que es tu plan de control documental, aprobado. Si no lo tienes, es momento de que lo elabores. Hace rato hablamos también del PCD. Entonces tienen que elaborarlo porque ustedes tienen que también programar actividades. Recuerda que las funciones de un archivo central como OAA son bastantes, ¿ya? Mira, aquí están todas tus funciones. ¿Dónde está? Aquí, ¿ok? Donde dice el OAA es la unidad
de encargada responsable de la gestión archivística documental de la entidad. Depende de la autoridad y debe de velar por el correcto funcionamiento, desarrollo y control del sistema institucional de archivos. Esas son tus funciones como AA. Además de eso, yo te he señalado aquí claramente cuáles son las otras funciones adicionales que tú vas a cumplir, en este caso como archivo central. Mira, tú tienes un montón de funciones, Rosales. Tienes que encargarte de planificar, organizar, dirigir, normar, coordinar, ejecutar, controlar todos los procesos y procedimientos de las actividades archivísticas a nivel institucional. Tú eres el papá de los archivos dentro de tu institución, ¿ok? Tú te encargas de la conservación de los documentos provenientes de los archivos de gestión. Profesor, ¿y qué pasa si mis documentos no están en cajas? Nada, inicia. Inicia ese procedimiento ya, porque necesitas sí o sí hacerlo. ¿Cuáles son los servicios que brinda el Archivo Central María Mozán? Lo acabo de decir. En el caso de Rosales, ellos tienen que planificar, organizar, dirigir, normar, coordinar, ejecutar, controlar todos los procedimientos. Entonces, sus funciones, Rosales, son bastantes, yo lo sé. Profesor, ¿y qué hago si yo no tengo dinero para poder implementar? Porque tengo que crear directivas, tal vez, tengo que, qué sé yo. Mira, no creemos más directivas porque a veces los lineamientos internos nos cierran, nos encierran más, sino que básate en la normativa que ya tenemos a nivel nacional y empieza a ejecutarla, que no es nada difícil. Podemos utilizar como referencia otros gobiernos regionales o municipales que ya cuentan con estas directivas aprobadas y guíate por ahí, ¿no? Si no establecen formatos, por ahí lo puedes hacer. Pero en realidad es importante que ya empecemos a ejecutar parte de las funciones que tenemos, en este caso como archivo central. ¿Ok, María? ¿Cuáles son los servicios, no las funciones que cumplen los trabajadores? Los servicios que van a brindar en este caso el Archivo Central justamente es que va a también orientar, ¿no? Para que todas las áreas cumplan con este procedimiento correcto, porque en realidad el Archivo Central, como lo he mencionado, es como la especie del papá de los demás archivos. Hablamos de archivos de gestión y de archivos periféricos. Entonces, el Archivo Central tiene que orientar a que todos estos archivos cumplan correctamente con sus funciones. Esa va a ser las partes que un archivo central no va a brindar más allá de servicios porque recuerden que es únicamente a nivel institucional, nada más, o sea, de su institución, nada más. Él se encarga de velar solamente por su institución, no de otras instituciones. Esos en realidad van a ser parte de las funciones y de los servicios. Hay servicios específicos que cumplen y son varios servicios internos y externos. Bueno, como te digo, María, básicamente para mí es el tema de la organización que ellos van a encargar, que también tenemos el punto de poder supervisar y que las demás áreas sobre todo cumplan correctamente con sus funciones. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta o duda que haya al respecto? Bueno. El material ya lo he entregado, espero que, supongo que se los van a hacer llegar a ustedes, ¿no? Básicamente hemos tratado de resumir, yo sé que es bastante amplio el tema de la eliminación y la transferencia en sí de los archivos, ¿no? Pero hemos tratado de al menos hacerlo lo más dinámico posible para un mejor entendimiento también por parte de ustedes, ¿no? Que son parte de esta capacitación. Y bueno, antes que nada, permítanme darle las gracias por poder participar de la misma y aquí les dejo algunos de los datos, en realidad que son mis redes sociales, ¿no? Que me encuentran con mi nombre, con Natalia Bamonde y yo encantada, si es que por ahí tienen alguna consulta o duda, pueden escribirme al interno y si está dentro de mis conocimientos y el poder atenderlos y ayudarlos, yo encantada de hacerlo, ¿ok? Así que muchísimas gracias en este caso. Si hay más preguntas, estoy aquí disponible para poder atenderlas. Y si no, pues bueno, ¿no? Agradecer desde ya la invitación que se me ha realizado para el dictado del curso y espero volver a encontrarnos nuevamente muy pronto. No sé si es que por ahí hay alguna pregunta o duda adicional. A ti, Rosales. Muchísimas gracias y espero que puedas seguir cumpliendo con tu labor dentro de tu archivo central y cualquier consulta o duda, como te digo, ahí te he dejado mis redes, así que me mandas un mensajito y si estoy en la posibilidad de poderte
apoyar, absolver alguna duda o pregunta, yo encantada, la verdad. Siempre revisando la normativa que se mantenga vigente y si no, revisen la página del Archivo General de la Nación. En realidad tiene información, pero su página se ha vuelto muy amigable. Entonces yo los invito porque ellos mantienen ahí la normativa actualizada, colocan videos, ¿no? Dan capacitaciones y también nos ayudan bastante a nosotros como servidores, sobre todo a mejorar la calidad de servicio que brindamos hacia afuera, que es a nuestros ciudadanos básicamente. Agradecer desde ya el interés que han mostrado durante el desarrollo del curso y sobre todo felicitar, ¿no? El poder capacitarse un sábado, cuando podríamos estar haciendo otras cosas, pero definitivamente lo hacemos para mejorar el trabajo que venimos realizando. Muchísimas gracias. Por mi parte, yo creo que eso es todo. Agradecer al INCAIP y al Colegio de Profesores de Ayacucho la invitación. Espero que nos veamos pronto y yo aquí siempre dispuesta de poder formar parte de su equipo, de su familia y sobre todo para mejorar todo lo que está relacionado a la gestión pública dentro de nuestro país. Muchísimas gracias. Que tengan un buen fin de semana. El moderador, por favor.